Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es y en qué consiste el extractivismo. Bienvenidos. Básicamente, en el extractivismo tomamos una serie de recursos naturales renovables o no, en actividades tales como minería, la explotación petrolera y otros similares, para usarlos como materias ¿Por qué primas no de conectan? diversos procesos que generan productos y servicios para nuestra vida diaria. Este sector se caracteriza por generar escasos procesos de transformación industrial, lo que supone poca generación de empleo. Esto supone una innecesaria búsqueda de grandes cantidades de recursos naturales, energía, materias primas y fuerza de trabajo para satisfacer las necesidades del consumo globalizado, lo que constituye una presión cada vez mayor sobre los países subdesarrollados, principales proveedores de estos insumos. Por otra parte, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se da una dinámica de extracción doble, que consiste en extraer los recursos y explotarlos lo más rápido posible, algo que se popularizó sobre todo en los años 80 y 90 del siglo XX. Infortunadamente, esto conlleva a que se ralentice o se anule el desarrollo a nivel industrial y no permite diversificar la economía, lo que finalmente conduce a que para sostenerla se deba extraer cada vez más recursos, dañando así el ambiente. El activismo se torna desmedido cuando no cuenta con una base de reincorporación de los materiales al ciclo, y esto a su vez se convierte en la base de la economía lineal que impera en el planeta. Sabemos de la necesidad de materias primas, pero también debemos ser conscientes que no podemos explotar todos los recursos de manera inmediata, ya que esto no le dará tiempo al planeta de recuperarse. Además, nos han vendido la falsa idea de que esta dinámica de extractivismo descontrolado genera empleo y recursos económicos, cuando en realidad es que las grandes compañías, que por desgracia gozan de sendas excepciones tributarias, son las que se quedan con el dinero, dejando en la mayoría de los casos empobrecidas a las zonas en donde se realizó la actividad. En este sentido, la balanza de costo-beneficio por sostener la locomotora extractivista es bastante cuestionable. Uno de los problemas que más frecuentemente causa la minería es la afectación en la capacidad de carga del ecosistema. El concepto de capacidad de carga de un ecosistema o territorio se refiere a la cantidad de individuos que éste puede albergar, no solamente animales, plantas, sino también la cantidad de seres humanos que puede soportar este ecosistema sin que tenga que necesitar la intervención humana para regenerarse. El aumento inesperado desmedido de un individuo dentro de un ecosistema o la disminución de territorio disponible por acciones como la minería y la expansión urbana pueden afectar el ecosistema. La disminución de capacidad de carga en un territorio genera problemas de salud a todas las especies, pero en particular afecta al ser humano. Esto lo podemos ver en las grandes urbes, en donde la disminución de la cobertura vegetal, o sea, de la cantidad de árboles y plantas que hay generando oxígeno, genera problemas respiratorios e incluso cambios de clima, como podemos apreciar cada vez que vemos el efecto isla de calor. Otro aspecto importante que debemos analizar en este concepto de que la capacidad de carga es que, igual que cada uno de los ecosistemas que la componen, la Tierra es un espacio finito. Por eso no podemos llegar a pensar que hay una cantidad ilimitada de personas que pueden habitarlo. La capacidad del planeta en materia ambiental está cifrada más o menos entre los 2.400 a 2.500 millones de habitantes, teniendo en cuenta, claro está, el nivel de consumo actual. Si bajáramos nuestro nivel de consumo actual a la mitad, la capacidad de carga se duplicaría. No es un concepto inamovible. Es un lugar común pensar que la Tierra se va a acabar, que en unos cientos de años no habrá capa de ozono, ni agua dulce, ni árboles que generen oxígeno, ni tierras cultivables, ni animales, ni personas, ni insectos, ni microbios. Es un lugar común decir que nada se puede cambiar porque el mercado funciona así, o porque están involucrados gobiernos poderosos, políticos corruptos, grandes grupos empresariales, cadenas de supermercados, farmacias, militares, élites. Es un lugar común criticar a los gobiernos sudamericanos por centrar las políticas económicas en la explotación y exportación de sus materias primas y prometer trabajo, desarrollo y dinero para hacer reformas sociales, pero sin considerar que los recursos naturales son limitados, se acaban y no se regeneran fácilmente. La oposición al modelo extractivista y la necesidad de un desarrollo justo y sustentable ya no pueden seguir siendo solo una causa de los ecologistas y las comunidades locales.
El extractivismo es una explotación desmesurada de la naturaleza que tiene graves consecuencias. Por ejemplo, alta dependencia económica y política de los países compradores. Les vendemos barato materias primas que después les compramos caro como productos elaborados. Se perjudican y desincentivan otras alternativas económicas, ya que estas actividades absorben las inversiones y la mano de obra, perjudicando el desarrollo de otros rubros. Se generan impactos ambientales irreversibles. En Chile tenemos varios ejemplos de esto. Destrucción de glaciares y escasez hídrica por la minería. Aluviones por deforestación de los cerros. Ríos destruidos por hidroeléctricas o contaminados por celulosas. Poblados inhabitables por hedores y contaminación de agroindustrias. Pérdida de especies marinas por la pesca industrial. Aparición de miles de peces y animales muertos en las costas. Contaminación de las aguas y el aire. Y un largo etcétera que concluye en zonas devastadas como Puchuncaví, Quintero, Huasco, Tocopilla o Coronel. ¿Pero de qué sirve todo esto? ¿Vale la pena seguir sacrificando nuestro país? Hoy podemos comprobar que este modelo que prometió llevarnos al desarrollo, en realidad, 1. Nos mantiene en una fase económica muy parecida a la de 100 años atrás. 2. Ha provocado un deterioro de nuestro patrimonio ambiental y amenaza seguir destruyéndolo en el futuro. 3. Genera alta conflictividad social, porque las comunidades se oponen a los impactos socioambientales que tiene esta forma de hacer las cosas. 4. Ocasiona pérdida de soberanía, pues al ser la extracción y comercialización la base del negocio, los chilenos perdemos el control sobre nuestros recursos naturales y territorios. Como si esto fuera poco, nuestros políticos siguen elaborando leyes que buscan profundizar este modelo. Un ejemplo es la Ley de Transmisión Eléctrica, que hoy se discute en el Congreso Nacional y que convierte a las regiones en despensas de energía, es decir, polos de desarrollo eléctrico. ¿Es esto justo? Todos los territorios, desde Arica, pasando por Petorca, el río Maipo, la Araucanía, Chiloé y hasta la Patagonia, son hoy escenario de conflictos, pues se están convirtiendo en zonas de extractivismo y sacrificio. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. ¿De qué lado estarás tú? ¿Por explotar nuestros recursos naturales hasta el agotamiento? ¿O por comenzar una transición hacia un modelo de desarrollo más justo y sustentable? Infórmate, movilízate y defiende tu región y nuestros territorios. Bien, gracias Hernán. Bueno, entonces como ya estamos avanzados y ya nos habíamos repartido en grupos, si tienen respuestas a las preguntas o necesitan... A ver, Hola, sí. hola compañeros. Eh, Ahí según lo que vimos el video, bueno, acá en la región un poco la señal está que nos juega en contra y por rato no podemos ingresar mucho escuchar. Pero sí vemos en parte lo que habla del extractivismo Ujú. y cómo nos afecta en nuestras regiones, ¿no? Bueno, si de acuerdo acá en mi región nos afecta en lo que es la deforestación. Ajá. ¿En qué región estás? Región Piura, Perú. Piura, ya, muy bien. Ujú. El extractivismo. ¿En qué consiste? En mi región nos afecta en lo que es la deforestación, en su mayoría por las grandes empresas de la agroindustria. Exacto, ¿no? Ya. Eh, ¿Es un modelo de crecimiento o de desarrollo el extractivismo? ¿Cómo lo ves según las definiciones que hemos dado al inicio de la clase? Creo que es un modelo de, de desarrollo, ¿no? ¿Así? ¿Por qué? Porque, bueno, venimos creciendo con ese modelo, ¿no? Eh, en estos tiempos. ¿Y puede decirse que la calidad de vida ha mejorado para todos con ese modelo? No se ve
ese crecimiento acá mayormente. Claro, o sea, es que no es un modelo de desarrollo, sino de crecimiento, porque Claro. crece solo las ganancias, la producción, pero a costa de los recursos, ¿no? Y no todos están bien, o sea, sería más un modelo de crecimiento antes que de desarrollo, ¿no? Según lo que se ve en el video. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el empleo? ¿Qué dice el video sobre el empleo en los países donde ha habido la... El extractivismo, ¿no? Exacto. ¿Qué ha Ya. pasado con el Por empleo? ¿Hay decir, empleo por para decir acá todos? en la región hay empleo, pero el empleo es demasiado precario. Ahorita se trabaja por metas. Te dan unas tareas demasiado excesivas porque hay leyes del gobierno que es como la de productividad y competitividad. El trabajador tiene que tener demasiado avance. Ujú, ujú. Bien, o sea, sí, algunos tienen empleo, Mañana. otros no necesariamente. O sea, no todos trabajan en la agroindustria, ¿o sí? ¿En dónde más Sí, trabaja claro. la gente? Ah, Sí, muchos no trabajan en lo que es el ujú. agroindustria. ¿Y hay mucha informalidad en Piura? Claro, hay demasiada informalidad. Estamos hablando Exacto. de un 90% más o menos. Claro, que la gente hace lo que puede porque no tiene oportunidades de empleo en la región más allá de la agroindustria, ¿no? Es Entonces así. hay un problema de empleo en esa zona. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto parcialmente el primer video. A ver, ¿quién es? Gracias, ¿fue quién? ¿Manuel? No. José Calle. Eh, José, gracias, buenas José. noches. Buenas, a ver, ¿quiénes vieron, quiénes pudieron Buenas analizar el noches. video de Chile? Ujú. Buenas noches desde Colombia. ¿Me escuchan allí? Sí, sí, sí. Desde Colombia, Juan Eduardo. Eh, para explicar un poco, nosotros en Colombia, el extractivismo en Colombia es un modelo de desarrollo económico, pues basado en la extracción de los recursos naturales como lo es la minería, el Ujú, petróleo, el carbón. Pues la parte es con lo que Colombia ha estado la economía, pues lo que ha ujú, generado ingresos al Estado, algunos empleos. También ha sido pues criticado por los impactos socioambientales y ujú, los conflictos sociales que esto repercute pues en el sitio donde hay la extracción. Pues ujú, algunos impactos ambientales, pues lo que da la degradación del ecosistema ujú, donde se explota la minería, lo que se deja pues es una explotación de los recursos naturales, ujú, desforestación, pues acaba con la fauna, que es lo que vemos nosotros en nuestro país, igual pues el petróleo o ujú. la madera también. Eso es lo que más vemos nosotros y el impacto social pues es grande, ya ustedes miran qué es lo que pasa en nuestro país. Exacto. Muchas gracias, Juan Eduardo. Buenas Rescato noches, mucho de... Sí, a ver, ¿quién más? Ujú, Teófilo Vidal, desde la región, de- la región que yo estoy, Pacífica, eh, Cauca, Nariño, Chocó. Para mí, en vez de desarrollo, yo diría, activismo, hay un atraso para mis regiones. ujú, ¿Por qué? ujú, Porque que nosotros cuando yo me levanté hasta los 16 años en esa región de Guapi, Cauca y su corregimiento y vereda, nosotros ya no comprábamos lo que era el pan coger de ningún aspecto. El chuntaduro, no, yo jugaba a la lleva, un muchacho pues le tiraba a mi compañerito, porque inclusive lo cocinaban mis ancestros, holladas
el que tumbaba el racimo y el de granado que quedaba lo cocinaban para los marranos. Y el racimo me decía, bájalo para arriba, porque había unos restojos que ya hoy no los hay, por el atraso que ha llevado la minería ilegal. Yo cuando llego al Ajá. municipio de Guapi y veo a mis primos, a mis tíos allá, a mis hermanos, todavía algunos habitan allá, comprando el plátano que llevan de acá del valle, llámese del lado de Quindío, aquí mismo en el valle hay una parte alta, se llama Trujillo, y los barcos van las popas llenas de toneladas de plátano. Hombre, cuando en mi pueblo, mi región, lo producíamos, el plátano de toda clase, para no enlargarme nombrando diferentes panes coger. Hoy no se ve. Ujú, Entonces, para mí es un atraso que hubo a través del enfoque y esas máquinas que hay allá, inclusive una parte de la violencia que azota a los territorios del Cauca, Chocó y Nariño, es esas benditas máquinas, porque los otros que ya han dedicado a vivir del que trabaja, llegan y dicen, profesora, ¿qué me tienes? ¿Qué dicen? Profesora, ¿qué me tienes? Para no dar detalle de nombre. Antes ya la profesora sabe que llegó Pepito Pérez, ¿qué me tiene? Ah, no, aquí están sus tales. ¿Sí? Entonces es un atraso. Y los muchachos que el desayuno es arroz, el almuerzo es arroz y la merienda es arroz. Cuando la otra vez mi abuela y mi tía decían, el desayuno es el plátano, el almuerzo es el plátano y el pescado, y etcétera. Nosotros bajamos al río a barrer, dejábamos las trampas armadas por la noche y ahí estaban las diferentes faunas que nosotros alimentábamos. Bajábamos arriba a ujú. barrer con matarraya, nosotros íbamos a las 5 y a las 9 ya teníamos la olla de pescado. Hoy no hay ni para remedio un camarón en nuestro río. Ya ¿Qué los ven. mató? Esos dichos de desarrollo que han llegado ficticios a las diferentes Ujú. tierras donde habitábamos, las comunidades, etcétera. Muchas gracias. Entonces no es desarrollo, es un atraso que hay en mi región para mí. Y ahí Ok. está nuestro gobierno queriendo llevar desarrollo para que no sigan acabando lo poquito que queda, porque queda muy mínimo, ya que era muy Ujú. mínimo, ya que era muy Muy mínimo. bien. Y este gobierno, por eso estoy de acuerdo con él, porque está tratando de llevar otros desarrollos para que la gente tenga de qué sobrevivir a partir de la fecha. Entonces hay Exacto. un atraso en mis regiones, Cauca, Valle y Nariño. Muchas gracias. Muy, muy bien, Teófilo. Sí, Teófilo nos narra, los dos compañeros colombianos nos narran muy bien el impacto del extractivismo en los recursos naturales y en los medios de vida de la gente, ¿no? Sobre todo nos narran cómo han visto que se ha reducido la riqueza, la diversidad biológica en en las regiones donde ellos viven, ¿no? Eh, entonces, ¿alguien del grupo que vio el caso Quiero, de quiero, Chile? quiero resaltar algo ahí. Ujú, Lo que decía mi compañero desde Colombia, eso es cierto. Lo que pasa es que eh, el modelo, cuando yo hablo de desarrollo en Colombia, es el modelo que ha estado y aún existe, y aún existe en varias partes de Colombia la minería, como él lo explica mejor. Y ese ha sido un modelo en Colombia. Lo que se quiere hoy es cambiar, ujú, ¿por qué? Porque lo que ha llevado al campo la minería, lo que es del petróleo, el carbón, es prácticamente miseria, se puede decir, una desforestación que hay. Que ha habido ujú. empleo para algunos, pues para algo otros no. Entonces mi compañero lo Exacto. explica mejor y eso es lo que nos sucede hoy en Colombia. Y aparte queremos también clarificar y es que hoy como el gobierno busca mejorar las condiciones de los colombianos, pero pues tenemos esa otra parte que no deja, pues Ujú, tenemos a la minería, el petróleo, pues y lo otro pues que tenemos también lo que es el narco, pues prácticamente. Entonces, esa es como la realidad y haciendo pues parte del valle, lo que es también anteriormente lo que había los trabajos en el cultivo de la caña, hoy es mecanizado. Entonces miro que la inteligencia artificial es, por una parte, pues va en desempleo, que es lo que nosotros, nuestra preocupación como organizaciones sindicales.
como para hacer una aclaración allá a mi compañero y un apoyo. O sea, cuando hablo de desarrollo, pues lo que ha existido anteriormente y aún existe, y lo que se quiere cambiar es a unas energías limpias en Colombia, que es lo que, y haciendo pues para cuidar la vida, la calidad de vida, porque nos preocupa el Ujú. Amazonas, allá también una deforestación con la madera y que tal vez anteriores gobiernos lo que hicieron eso, con la madera, la deforestación. Eso queda como para dar un enfoque más lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, compañeros de Colombia. Entonces vamos a tener que No, correr no, porque nos queda solo media hora de curso. Y lo que quería era rescatar también parte de lo que, y unir un poco lo que han dicho los dos compañeros de Colombia, remarcar, se preguntan ellos si, a ver, tomando los conceptos que hemos usado al inicio de la clase, en Colombia, y que es lo mismo que ha pasado en casi todos los países de nuestra región, se eligió un modelo, un sector para el crecimiento, la minería, por ejemplo, que es muy vinculada al uso indiscriminado de los recursos naturales, ¿no? Como hemos visto. Ahora, ese modelo extractivista de minería no ha generado necesariamente desarrollo, ¿no? Como hemos visto, el desarrollo tiene que ver mucho con la generación de empleo decente, con la sostenibilidad de los recursos naturales, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la salud. Entonces, quiere decir, si estamos viendo que hay menos peces, si estamos viendo que no toda la gente tiene empleo decente, ¿no? Si altos niveles de informalidad en Colombia, en Perú, en Chile, como también Chile tiene menos informalidad, pero sí hay pobreza, entonces algo está pasando con ese modelo. O sea, el que acumula no está distribuyendo bien las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma como se ha decidido crecer y desarrollarse. Entonces, es un desarrollo a medias, ¿no? Que tenemos que mirar, analizar de manera crítica, ¿no? Para eso están las preguntas. Y en Chile, el video de Chile también es muy bueno porque nos dice, este modelo de crecimiento en base a la explotación indiscriminada de los recursos naturales nos prometió desarrollo, pero no lo hemos alcanzado, ¿no? También nos dice que actualmente lo que se busca es, a través de leyes, profundizar este modelo, ¿no? Entonces, ahí dice que más bien tenemos que ponernos del lado que como está tratando de hacer Colombia, de buscar alternativas, una transición diferente, buscar nuevos modelos de crecimiento y de desarrollo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí dejaríamos entonces el ejercicio. Les digo que los puedan mirar. Vamos a hacer un pequeño colorario, ¿no? De estos dos videos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Hernán. Entonces, a modo de corolario, a ver, el extractivismo no siempre ha tenido estos resultados como lo hemos visto en estos videos. En América Latina sí, ¿no? Pero, y en términos de desarrollo. En realidad depende mucho del tipo de Estado que tenemos y del tipo de élites que tiene un país o una nación para definir cómo se distribuyen los frutos de lo generado, ¿no? Y un ejemplo de extractivismo que sí derivó en una mejora de la calidad de vida para todos en un país es el de los países nórdicos o llamados escandinavos en Europa, ¿no? O sea, ellos también han tenido inicialmente un modelo de crecimiento basado en la explotación de recursos naturales, pero supieron hacer el cambio, ¿no? Supieron con esos recursos, con esa acumulación, a generar procesos de industrialización que generaron empleo y al generar empleo para todos mejoraron la calidad de vida de la mayoría en esos países. Por eso cuando vamos a ver
los países nórdicos, y los vemos que son tan ricos y tan homogéneos, donde no hay casi pobreza, uno dice, ¿qué hicieron estos países? También inicialmente tuvieron un modelo extractivista, pero la diferencia fue el tipo de Estado y el tipo de élites que tuvieron, que decidieron invertir en el desarrollo de todos, no de unos pocos. Ahí les estoy poniendo dos lecturas para que se enteren de esto. Una es en inglés, pero pueden usar el traductor, ¿no? Que es de el Ducoit y que es justamente el caso que compara el extractivismo en Bolivia, Chile y Perú con el extractivismo de los países nórdicos en Europa. O sea, ¿no? ¿Cómo fue? Por eso, cómo te miras en el espejo, cómo es la diferencia del mismo modelo aplicado en dos tipos distintos de Estado y de sociedad, ¿no? Es interesante. Y la segunda lectura es un artículo que ha salido ayer en los periódicos de un ex ministro de Economía en el Perú, que es Pedro Franque, y que nos habla de cómo el modelo primario exportador, del cual vamos a hablar ahorita, y que ha sido el modelo escogido en un país como Perú, cómo se ha visto reflejado en muy pocas oportunidades de empleo para un grupo enorme de gente y que generó mucha desigualdad en el país, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo estos modelos de crecimiento y estos modelos tienen un impacto en la calidad de vida dependiendo de cómo es esa fábrica, esa es la política, ¿no? Una vez que se explota y que se acumula, ¿a dónde va y a quiénes va lo acumulado, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí llegaríamos con esta primera parte y vamos a la segunda parte de este curso, de esta sesión. Vamos entonces a hablar de lo que es el modelo primario exportador, el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones y cómo estos modelos que se han ensayado en nuestros países han tenido una vinculación a los recursos naturales y vamos a ver cómo han sido los resultados en términos de empleo, distribución del ingreso, inclusión o exclusión de ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, aquí la base, la referencia clave y que ustedes pueden revisar, porque este libro sí está en español, es la teórica, es la historiadora económica Rosemary Thorpe, que es una historiadora económica británica que pasó mucho tiempo en Perú y escribió este libro que se llama Progreso, Pobreza y Exclusión, la historia económica de América Latina en el siglo XX, y ella es una experta en el análisis de este modelo primario exportador o extractivista que ha primado en nuestra región, ¿no? Entonces vamos a la primera lámina de esta segunda parte, por favor. Lo que vamos a ver en esta segunda parte es qué es el modelo primario exportador, cómo se aplicó en América Latina. Luego vamos a ver de otro modelo que también se ensayó, que se llama el famoso modelo ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Vamos a hablar un poco de la crisis que se dio en la época de los 80. Ustedes han mencionado mucho los años 80, tanto en sus trabajos de la sesión antepasada como el de ahora, o sea que esa es una década clave, ¿no? Para entender estos modelos y los cambios que han habido y los programas de ajuste estructural, cómo nos han afectado y cómo ha habido las remociones de estos modelos, ¿no? Y vamos a ver algunas rápidas conclusiones sobre estos dos modelos, ¿ya? Entonces, el modelo primario exportador que se aplicó entre finales del siglo antepasado y hasta mediados del siglo pasado, más o menos los años 50, 60, ¿no? ¿Cuál era la base económica? O sea, los sectores a través de los cuales se decidió crecer. La base económica es que se elige crecer a partir de la exportación de productos básicos, sin ninguna, como decía el video, con muy poca agregación de valor agregado. O sea, quiere decir
no hay industrialización. O sea, tal como se corta la madera, así casi sale la madera, ¿no? Tal como se recoge del árbol la manzana, así sale la manzana. O sea, sin nada que le agregue valor. Y ustedes saben que mientras más valor se agrega a un producto, mayor es el ingreso que le llega a quienes están en la cadena de ese producto, ¿no? Entonces, la base económica del modelo primario exportador es la exportación de productos básicos, sean agrícolas, sean mineros o energéticos. Ejemplos de esto, en Argentina, por ejemplo, la carne, la producción de carne, la producción de trigo. En Chile, como hemos visto, el cobre. En Brasil, el café, ¿no? Entonces, vamos a ver después la tabla esta que nos señalan sobre cómo han evolucionado estas exportaciones de productos básicos en el siglo XX. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, en términos de integración global, o sea, ¿a qué estaba integrado este modelo? Este modelo dependía básicamente de capitales externos y de mercados internacionales, ¿no? O sea, se vendía a los países, como decía el video de Chile, nosotros vendíamos la madera cortada, nada más del árbol, y la mandábamos a Europa y de Europa nos devolvían una silla que valía mucho más, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en que se integraba este modelo, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los problemas de ese modelo? Que generaba mucha vulnerabilidad porque dependían de los precios internacionales, o sea, los precios a los que vendíamos esos productos no se definían acá, sino afuera, ¿no? Porque eran las llamadas commodities. Entonces, cuando ese precio se cae, estamos pésimos, pero cuando el precio sube, estamos bien, pero hay que ver a dónde van las ganancias cuando el precio sube, ¿ya? Y entonces esto genera también, está un problema que se genera con este modelo, es la desigualdad estructural, o sea, la exclusión social de muchos. ¿Por qué? Porque al no generar valor agregado, no genera nuevos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se generan afuera, en donde se hace la silla, ¿no? O sea, el que corta el árbol y vende la madera, hasta ahí nomás llega esa cadena y ahí casi no hay empleo. Pero cuando llega ya, ahí alguien corta la madera, la limpia, la lija, le da una forma, la envasa todo y nos la devuelven y ahí ya se han creado como 5 trabajos más y 5 ingresos más. Entonces, mientras menos valor agregado, menos empleo y menores oportunidades y por lo tanto mayor exclusión social. No por nada nuestros países que han escogido este modelo tienen altísimos grados de informalidad laboral, ¿no? ¿Y quiénes son aquellos que tienen que vender en una esquina, en una carretilla, algo para poder llevar algo de comer a su casa? Porque no ha habido generación de puestos de trabajo por este tipo de modelo. Por eso tenemos altísimas tasas de informalidad laboral. Entonces, eso fue la base económica de ese modelo, ¿ya? Vamos a la siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí está aquí podemos ver desde 1900, o sea, esta es una historia que la hemos repetido, como dice, por secular seculorum, por los siglos de los siglos, amén. Que no cambie el modelo, ¿no? Porque algunos pocos ganan mucho con esto, ¿no? Pero otros muchos están en la informalidad, tirados en la calle, ganando lo que pueden, precarizados, como decían los compañeros, ¿no? Desde 1900 hasta 1995, Argentina producía lana, trigo, carne, migo, carne, petróleo, un poquito hacia el norte, pero todo igual, o sea, igual. Vemos la historia de Bolivia, de Brasil es igual, café, soja, ¿no?
Donde Chile igual, todo es cobre, todo es producto básico con muy poco valor agregado. Igual se repite para todos los países, es la misma historia durante siglos de los siglos, amén. ¿Ya? Eso es el modelo primario exportador, productos básicos sin mucho valor agregado. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a la siguiente. Entonces, este modelo primario exportador se basa en la explotación directa de los recursos naturales, como hemos visto, ¿no? La base productiva es que se especializa en sectores extractivos, como la minería, que ya ustedes han dicho, la agricultura extensiva, los hidrocarburos, para abastecer a los mercados globales de fuera. Ejemplos, el cobre en Chile, que compone la tercera parte casi de sus exportaciones actuales, o la soja en Argentina, que es genera el 20% del PBI agroindustrial de ese país, ¿no? Y así en Colombia podemos ver que el café, tal vez, entonces, así estamos con una base productiva muy especializada en estos tipos de productos básicos, ¿no? El impacto económico de esto es, como hemos dicho, que es un crecimiento económico, no necesariamente desarrollo, vinculado mucho a los precios internacionales. Aquí en Perú se dice, por ejemplo, que la última década fue el boom por el ciclo de los precios. Tuvimos una abundancia de ingresos porque subieron los precios de los minerales que vendemos y entonces nosotros tuvimos un boom, pero cuánto de ese boom se convirtió en desarrollo, eso es lo que estamos viendo que no sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en Bolivia en los años 50, cuando se cae el precio del estaño y el estaño deja de tener la relevancia que tenía, se cae la economía boliviana, ¿no? Entonces, la paradoja es que los países ricos en recursos naturales, ¿no? Como Perú, Chile, Argentina, todos nosotros, tuvieron una muy poca diversificación industrial. O sea, no hubo industria. Y cuando no hay industria, no hay empleo, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, el impacto es ese. Ahora, socialmente, ¿cuál es el legado social de este modelo? La concentración de tierras y del capital en élites, que habíamos dicho al inicio, esos grupos de interés, esos grupos que son élites, que son muy identificables y que apropian todo lo acumulado, ¿ya? Y eso se puede ver en grandes latifundios, en empresas extranjeras, etcétera, ¿no? Luego, otro legado social es las altas tasas de migración interna, ¿no? Desde las zonas extractivas hacia las zonas donde, por ejemplo, en el Perú, les doy un ejemplo. En el Perú tenemos una región que es Cajamarca, de donde ha salido ingentes, ingentes recursos productos básicos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, Cajamarca es la región más pobre del país. Es la más pobre del país. Ese es el legado social del extractivismo y del modelo primario exportador, ¿no? Eso es un poco el modelo primario exportador. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, las características: es un modelo de mucha especialización en exportación de materias primas para los mercados globales. Se financia principalmente con inversión extranjera en infraestructura, en ferrocarriles, en puertos, para poder sacar las materias primas hacia los puertos y que se vaya a, a Rotterdam, a todos los países del primer mundo, ¿no? Ahorita mismo, por ejemplo, Perú acaba de hacer un gran puerto. ¿Han oído del puerto de Chancay? Ya. Ese
ese puerto de Chancay se lleva tal y cual van a salir el cobre, ¿no? Sin una pizca de valor agregado más, y se va a ir a China. Y China nos lo va a devolver en mercadería a un precio más alto. O sea, no cambió nada el modelo extractivista, el modelo primario exportador. Entonces, eso es. ¿Y cuál es la característica en términos de distribución de ingresos? Que se concentra en élites terratenientes y en grupos oligárquicos, ¿no? Y en términos de integración social, ha habido una exclusión sistemática, sobre todo de poblaciones indígenas y poblaciones rurales, como nos decían los compañeros. Antes ellos tenían camarones en sus ríos, ahora ya no, ¿no? Entonces, hay un impacto en los recursos naturales y en las comunidades locales de este modelo, ¿no? Entonces, seguimos. eh, Entonces, como ese modelo era tan fuerte hasta los años 50, sin embargo, surge una visión, no, tenemos que generar valor agregado, ¿no? Tenemos que industrializarnos, pero ¿cómo nos industrializamos? ¿No? La CEPAL fue una de las grandes entidades que promovió este modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y que primó bastante hasta los años 80, más o menos, del siglo pasado, ¿no? Entonces, como veían que había un problema en generar valor agregado y que había muy poca industrialización en los países de nuestra región y por lo tanto poco empleo y por lo tanto poco desarrollo, ¿no? Entonces, el objetivo de este modelo éramos muy dependientes de las materias primas y de los precios internacionales con el modelo primario exportador. Entonces, la CEPAL dice, esa dependencia la tenemos que reducir, ¿no? Mediante una protección arancelaria. Ustedes habrán oído de lo que son los aranceles y la protección arancelaria. Entonces, este modelo pretendía que nos fuéramos industrializando a través de la promoción de ciertos sectores industriales, y para eso usaba los aranceles, la protección arancelaria. Entonces, había dos etapas. Una en que íbamos a sustituir todos los bienes que importábamos, ¿no? Como la ropa, el calzado, los autos, ¿no? Y en una segunda etapa ya íbamos a poder sustituir los bienes intermedios, o sea, los insumos industriales y otros insumos más duraderos, ¿no? Entonces, así, según este modelo, íbamos a llegar a una industrialización y por lo tanto íbamos a tener un desarrollo más equitativo, con empleo, ¿ya? Entonces, este modelo se Sí, ensayó. Seguimos. pues, ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? yo soy Ya. bien resfriado. Se A va, ver, ya mi un viejito, ratito. ¿Podemos pero volver ya mis hacia poros están arriba? muy demasiado abiertos, por eso. ¿Podemos Una volver vez fui hacia al la doctor a anterior? ver, hacerme ver, me dijo, Hay un no, tienes que micrófono ahí tomar que se harto está oyendo. y Por favor, ¿pueden uh, apagar? déjame. Exacto. Por favor, ya. Entonces, avanzamos a la siguiente. A la siguiente, por favor, ya. ¿Cuáles fueron los resultados de este modelo de sustitución de importaciones? Si bien la industria alcanzó hasta a significar casi el 25% del Producto Bruto Interno en algunos países como Argentina, Brasil, y generaron también una infraestructura moderna de transportes, comunicaciones. Esto fue el lado positivo. También fue un modelo que tuvo límites porque generaba dependencia de insumos importados y al final mucha dependencia de divisas extranjeras, y al final acababa ahogándose en la balanza de pagos, ¿no? Pero bueno, y también hubo ineficiencias por sobreprotección y por la falta de competitividad, porque a veces cuando tú haces muchos aranceles puedes estar sobreprotegiendo una industria que no logra ser necesariamente eficiente. Entonces, sí tuvo sus límites este modelo. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, algunas características de este modelo EASY de industrialización vía sustitución de importaciones es que dependía mucho de la protección estatal.
de aranceles, de subsidios, y generó también monopolios para ciertas industrias nacientes, ¿no? También es interesante una característica que sí generó crecimiento industrial, o sea, hubo aumento del PBI industrial muy importante en países como Brasil y México, también Argentina, aunque menos, ¿no? Y dependía mucho de capitales, o sea, se financiaba este desarrollo mediante deuda externa. Como siempre estaba ahogándose la balanza de pagos, tenía que endeudarse y, y también tenía que pagar, tenía que ver con las utilidades de algunas empresas públicas porque también se industrializó vía algunas empresas públicas, ¿no? Entonces, había también esas limitaciones. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo en estos países que aplicaron el modelo EASY, cómo evolucionó la manufactura, o sea, la industria como parte del PBI, ¿no? Entonces, en porcentajes vemos en el último año, que fue el 70, porque luego ya el modelo se descalabra, ¿no? Argentina en el año 70 tenía casi una tercera parte, la participación era casi 30, casi 31% del PIB, o sea que sí se industrializó de manera importante Argentina. Brasil también, también muy cercano a la tercera parte. Chile también. Uruguay un poco menos, pero también casi la cuarta parte. México. Perú llegó a ser una quinta parte, no estaba mal tampoco. Colombia menos, Paraguay menos, o sea, los niveles de industrialización fueron diferenciados, pero importantes en la región, ¿no? Muchos de ustedes van a recordar, como el caso que me describía en Colombia en la tarea de la de la primera sesión, es muy bonito cómo nos describe cómo había industria local, ¿no? Industrias locales. Muy interesante. Entonces, esto lo tienen que relacionar un poco con esto que estamos viendo como perspectiva histórica, ¿no? Entonces, sí hubo un impacto de este modelo que trataba de superar el modelo primario exportador. Pero, ¿qué pasó? Seguimos, ¿no? Seguimos que tuvo dificultades también, ¿no? Porque a veces se protegía industrias que no eran muy productivas, con altos costos por falta de competencia, ¿no? O sea, si yo sé que siempre me van a subsidiar, entonces no tengo ningún interés en mejorar mi tecnología, en mejorar mis procesos. Entonces, ahí hubo una ineficiencia, ahí hubo una limitación muy grande. Luego se generó el desbalance externo, porque al importar maquinaria y tecnología, teníamos que endeudarnos de manera creciente. La desigualdad que ya teníamos se agravó porque había las industrias que se promovieron no eran muy intensivas, eran más intensivas en capital que en mano de obra, ¿no? Y que la riqueza se concentró también en algunos sectores vinculados a la industria. Y había también una dicotomía entre poblaciones rurales y urbanas por un desigual intercambio, porque se producían alimentos baratos, ¿no? O sea, para una población urbana y con desmedro de los productores rurales y se generó una vulnerabilidad global. Y esto nos llevó prácticamente a las crisis de los 80 en que tuvimos altos niveles de endeudamiento externo, todos los países, la mayoría, y procesos de inflación, ¿no? Devaluaciones, etc. Entonces el modelo sonó por sus debilidades, ¿ya? Ahora, con relación a los recursos naturales como financiadores de la industrialización, aquí, o sea, la acumulación, o sea, los países, los estados dijeron, lo que salga del modelo primario exportador, con eso vamos a acumular y con eso vamos a financiar la industrialización, ¿no? Entonces utilizaban las divisas de las exportaciones del modelo primario exportador para importar la maquinaria que íbamos a usar para la industrialización, ¿no?
Eso pasó en el caso del petróleo en México, que lo pueden, Pemex, que financió casi el 40% del gasto público en el año 70, ¿no? Otras limitaciones estructurales, nuevamente, dependíamos mucho de la tecnología extranjera. Aquí no se generaba la tecnología, la teníamos que comprar de fuera, ¿no? Entonces no logramos desarrollar cadenas productivas completas, sino a medias. Había una contradicción también entre políticas proteccionistas que perpetuaron la exportación de materias primas para sostener a la industria, en vez de ir saliendo del modelo primario exportador. Y hubo grandes consecuencias ambientales como la intensificación extractiva y la deforestación de la Amazonía, sobre todo para los proyectos hidroeléctricos, ¿ya? Entonces, una tabla comparativa de los dos modelos el, a través de unos indicadores, diferencias entre el modelo primario exportador y el ICI, la tenemos acá. En el modelo primario exportador, la base económica son las materias primas. En el ICI, las industrias manufactureras y las manufacturas, ¿no? Dependencia, ambos tenían dependencias externas. Uno de los precios internacionales, el modelo primario exportador, y la ICI, dependencia de insumos importados y sobre todo de deuda externa e interna para poder financiar el proceso de desarrollo industrial. En términos de distribución del ingreso, o sea, para quiénes va el crecimiento y el acumulado. Era muy desigual en el primario exportador porque eran las élites y las oligarquías las que se apoderaban de eso, ¿no? Y las poblaciones campesinas seguían pauperizadas, ¿no? Y en el caso del ICI había menos dependencia externa, pero un persistente desbalance de las cuentas, tanto externas como internas en el país. Ahora, en términos de participación en el comercio internacional, el modelo primario exportador tenía una participación de 7% a inicios del siglo, mientras que el ICI solo logró una participación de 3% a finales del siglo. Entonces, vemos ahí que entramos a unos factores críticos de crisis y de transiciones en los años 80. O sea, no había funcionado el modelo primario exportador, tampoco el ICI, entonces tuvimos una crisis en los 80, hacia dónde vamos, cuál es el modelo, pero los dos nos habían dejado un problema de deuda externa e hiperinflación, y la mayoría de países tuvo que hacer sus famosos ajustes estructurales que empeoraron los problemas de desigualdad interna. Entonces, el legado de la práctica de estos dos modelos fue que muchos países dijeron, o sea, como no funciona la industrialización vía sustitución, volvemos al modelo primario exportador. Eso es el caso de Perú, de la mayoría de nuestros países. Y en el caso de la agricultura, se definió una nueva canasta exportadora basada en frutas y verduras. Ahí les está sonando el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Perú, ¿no? Y en donde más de la mitad de las exportaciones siguen siendo productos primarios, ¿no? Los arándanos a la justa se exportan con un poquito de envase, pero nada más, ¿no? Entonces tenemos ahí eh, qué fue el ajuste y las reformas estructurales, ¿no? Tuvimos, estas reformas estructurales estaban compuestas de un paquete de estabilización, porque como había hiperinflación y deuda, había que estabilizar la economía. Luego se liberalizó el comercio, o sea, se borraron los aranceles, ¿se acuerdan? O sea, como la ICI vivía de aranceles, la diferencia fue cero aranceles. Se pasó a reformas tributarias que reducían los tributos, ¿no? En favor de ciertas industrias agroexportadoras. Esa canción les suena conocida a muchos, ¿no? Se hace una reforma financiera, se privatizan empresas estatales, se hace una reforma laboral, se precariza el empleo. Al desaparecer las industrias que habían nacido durante ese periodo, también se genera una precarización del trabajo, ¿no? Y se hace una reforma de pensiones. Entonces, esto pasó en casi todos los países de la región, ¿no? Entonces,
¿Qué perspectivas y desafíos tenemos en función de los modelos que hemos ensayado y que nos han fallado todos, ¿no? Porque ninguno en general ha podido desaparecer pobreza, desigualdad o poder aminorar la explotación irracional de los recursos naturales, ¿no? Entonces, la perspectiva es que la concentración primaria, o sea, de la producción primaria, funcionó como motor del crecimiento cíclico de nuestras regiones, ¿no? Pero enfrentó tres límites históricos. Primero, una trampa de ingresos medios, o sea, en general de toda la región solo hay tres países latinoamericanos que pudieron superar el umbral de los 20.000 de PIB per cápita, ¿no? En el año 2020, muy pocos países en realidad. En términos de sostenibilidad ambiental, en verdad la minería y la agricultura extensiva son hoy responsables del 65% de la deforestación amazónica, de la cual ustedes muchos están dando cuenta, ¿no? En sus testimonios. Y en términos de integración tecnológica, en realidad el valor agregado que se genera en los sectores primarios es 5 veces menor que en las cadenas manufactureras globales. Entonces, no estamos generando valor agregado y por lo tanto no estamos generando oportunidades de empleo para nuestros connacionales, ¿no? Con estos modelos. Y como señalan muchos de los estudios que se hacen recientemente, la transformación de estos modelos requiere de políticas que vinculen el uso racional de los recursos nacionales con las cadenas de valor, combinando industrialización selectiva, encadenamientos productivos locales, todo lo cual es un reto lograr, ¿no? Seguimos. Por favor, ya estamos por terminar. Vamos a concluir. La historia económica de América Latina en el siglo XX, que hemos revisado muy rápidamente, nos muestra que este crecimiento económico que hemos tenido tiene luces y sombras, no nos ha dejado necesariamente un desarrollo como quisiéramos, porque la calidad de vida no ha mejorado para todos, ¿no? Ha habido un progreso material, hemos visto, sí, que hay más carreteras, como nos decía Teófilo al inicio, que hay más celulares, todo, aumentó también la esperanza de vida en la región, pero también vemos que las desigualdades no se han reducido en relación, por ejemplo, a cómo viven los países desarrollados, ¿no? No podemos decir que somos una Finlandia, que somos una Holanda, ¿no? Porque tenemos múltiples problemas de desigualdad, ¿no? Y los modelos primario exportador y la ICI lograron industrializar parcialmente, pero no resolvieron la exclusión social ni la dependencia estructural y sobre todo no generaron oportunidades de empleo decente, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos. Vamos a cerrar con las preguntas para la construcción del caso de su país, o sea, la parte 2 de sus tareas, ¿no? Vamos a responder estas 5 preguntas. ¿Cómo ha sido el crecimiento en tu país? ¿En base a qué sectores se decidió crecer? Haz una línea de tiempo también, ¿no? ¿Cómo y quiénes acumularon con ese modelo? ¿Qué pasó con el empleo, los salarios, los ingresos, la calidad de vida en el país con esa apuesta que se hizo? ¿Y cómo le fue a los recursos naturales con esa forma de crecimiento? ¿Ya? Hasta ahí entonces llegamos hoy con la clase. Si vamos a hacer una rápida síntesis de los conceptos y les pido mucha atención. Revisen sus notas de la sesión. Entonces, vamos a preguntar rápidamente, ¿qué es el crecimiento? A ver, ¿alguien puede completar esa frase? El crecimiento es... El crecimiento es un proceso, doctora, Muy para bien, alcanzar el muy bien. El desarrollo. desarrollo, No necesariamente nuestro país ha alcanzado el ex- desarrollo.
Muy bien. Tanto el Para crecimiento como el el desarrollo son crecimiento hemos tenido, procesos. pero para el sector pequeño, ¿no? Lo cual nos Ujú. da Muy bien. Entonces, los modelos de crecimiento y de desarrollo son muy importantes para quienes, Para el país en para el general, país, para el futuro y el de, presente y el futuro de un país. Muy de bien, un país totalmente, compañera. exacto. Pues, por ejemplo, Ajá. la región del Valle sí ha tenido un desarrollo, pero también ha tenido en la mano de obra un descrecimiento porque se mecanizó con la maquinaria, diferentes hábitos de la maquinaria agrícola, el tema de la caña, pero el Ujú. empleo bajó. Por Ajá. eso, por eso la parte de nuestro trabajo sindical, como líderes sindicales, nosotros buscamos cómo vincular a los compañeros a los sindicatos y los compañeros a disco, porque ellos, mm, la expresión que voy a utilizar, me van a disculpar, pero creo que pues, es una de las correctas. La gente a veces, como tan, es mulero, es cosechador, tractorista. Ay, para que no me vayan a mejorar, no me voy a vincular al sindicato de industria. ¿Sí? No vayan a quitarme de mi puesto de trabajo para no volver hacia atrás a otro o a quedarme sin el empleo. Porque es que la amenaza al que se afilia a un sindicato en la región es muy, o en el país es muy petente, muy patente. Ujú, ¿Sí? ujú, El empleador de por sí tiene la forma de intimidar al trabajador para que no se afilie al sindicato. Uno como líder puede hacer trabajo con la mayor bondad y las mayores ganas, pero el empleador siempre está atemorizando al ujú. trabajador que no se afilie al sindicato. Por eso yo creo que es una de las cosas que es muy bajo el crecimiento sindical, pues de desempleo que hay y lo otro es que los empleadores no se quedan quietos. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Teófilo, ¿no? Teófilo ha sido, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Los sindicatos son instituciones que ayudan a esa redistribución de la riqueza que se genera en un modelo de crecimiento. Por eso son clave, ¿no? Entonces, ahí tenemos que el modelo primario, el modelo de EASY, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa el modelo EASY? ¿Alguien se acuerda? el modelo easy era implementar, o sea, que era primario, ¿no? O sea, ha sido algo que ha nacido después del modelo de extractivismo. Ujú, muy bien. Pero ¿cuál era su objetivo? ¿EASY qué significa? Buscar desarrollar la industria, ¿no? Exacto, Un país. industrializar, pero vía la sustitución de importaciones, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Industrializar. Ajá. Sí, El modelo primario exportador tuvo como base productiva ¿qué cosa? ¿Sobre qué los se recursos, basó? Ajá, los recursos naturales, ¿no? La extracción. claro, exacto. Los productos básicos extraídos de los recursos naturales. Muy bien. Y el modelo ICE tuvo como base de financiación, ¿con qué se financiaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en nuestra región? Es así, financiero del exterior, ¿no? Financiamiento exterior. Más que todo del financiamiento, de la plata que venía del modelo primario exportador. Ahí, eso hay Claro. que revisar. En un modelo de Ahora, crecimiento. sí, quiénes fueron los ganadores del modelo primario exportador? ¿Quiénes son? Los empresarios, Las élites, ajá, las élites que Élite que, empresarial. claro, un dominaban grupo pequeño, reducido, los, los latifundios, ¿no? Las oligarquías, los exacto, accionistas, exacto. ¿Y quiénes en el modelo EASY, quiénes fueron los ganadores? La industria, ¿no? Las élites industriales. Ajá. Entonces, Industriales. muy bien, han estado muy atentos, estoy muy contenta a pesar de que la clase ha sido larga, ¿no? Y llena de muchas cosas, revisen, lean, ¿no? Este, yo creo que hemos tenido
intervenciones muy importantes que nos han puesto los ejemplos exactos para poder entender los conceptos desarrollados. Y no se olviden de hacer su tarea, ¿no? Ahora, en la primera tarea se les pedía mirar su localidad, ahora se les mira mirar su país, ¿no? Cómo decidió crecer su país. Les agradezco la atención, me voy muy contenta por la comprensión que han tenido y nos vemos el próximo martes nuevamente. Muchas gracias, Hernán, por tu muy buen apoyo en el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias.